Le damos la bienvenida a la candidata a la presidencia Piedad Córdoba a De Frente con Exeomo Cetina. Candidata, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Exeomo. Lo teníamos prometido, ¿no? Sí, señor. Sí. Primero que todo, felicitarla por el logro de su hijo Juan, que llega al Senado y es de su descendencia el primero que sigue los pasos en la política como usted. Efectivamente ya es en el Senado, ¿no? Sí, muy contenta, muy satisfecha. No porque sea hijo mío, pero Juan es un muchacho muy preparado, muy humano, muy sensible, y realmente yo me siento muy satisfecha, la familia en general, los amigos, las amigas de que haya llegado, y estamos seguros de que va a ser un muy buen senador. Juan se queja que usted no lo ayudó. ¿Por qué no lo ayudó? ¿Que no le qué? El que queda más que le pique en caña. Pero lo vimos duro, lo vimos trabajando duro por esa curul. ¿Cómo va a ser él? Él vive en los Estados Unidos, tiene familia allá, es médico en los Estados Unidos, sigue trabajando allá. ¿Cómo va a ser él con eso? Usted lo va a ayudar, por supuesto. A ver, Juan lleva mucho tiempo viviendo en Norteamérica. Él se quedó en Estados Unidos y en Canadá cuando yo me regresé del exilio. Todos ellos terminaron sus carreras allá y termina luego, después de Yale, después de McGill, de Mount Sinai, termina siendo director del hospital en Arkansas y luego hace finanzas públicas y salud en Chapel Hill y bueno, ya incursiona en la política. Ahora él se viene a vivir más cerca a Miami y está también dirigiendo allá una clínica y atendiendo pacientes como psiquiatra. Pues él se tiene que regresar porque a pesar de que ya va a tener 3 hijos, viene otro en camino, pues hombre, uno tiene que ponerse al frente de lo que logró y la responsabilidad es no el ausentismo, sino todo lo contrario, ser un muy buen parlamentario así como lo fui yo. Viéndola hablar así de Estados Unidos, de Arkansas, de universidades en Canadá y en Estados Unidos, uno dice, bueno, Piedad, la mujer marcada en la izquierda, según algunos, hablando con hijos en los Estados Unidos, con nietos nacidos en los Estados Unidos. Cuénteme cómo es esta historia. ¿Usted tiene un pie más allá que...? No, lo que pasa es que aquí en la política colombiana no es la manera de atajar cuando consideran que una persona puede ser peligrosa por su forma de pensar, porque puede ser capaz de hacer cambios. Y más allá de la izquierda, de la derecha o del centro, yo he sido una mujer muy progresista, una mujer que me preocupaba mucho por la vida de la gente, por la vida común y corriente de la gente, y eso me impulsó a meterme fuertemente en el tema de paz y me impulsó a trabajar por los derechos humanos. Entonces, eso aquí lo van rotulando a uno, y si eso fuera así, pues mis hijos no habrían estudiado en Canadá. A lo mejor yo pudiera haber incidido para que Juan no se quedara en los Estados Unidos viviendo, en Nueva York, en Connecticut, en Arkansas, en Miami, y que además hubiera de pronto tratado de hacer todo lo posible para que no hubiera tenido sus hijos allá. Eso va mucho más allá, y además, independientemente de lo que yo quiera o piense, pues él es una persona que ya se puede determinar. Y no voy a querer menos a mis nietos gringos porque hayan nacido en Estados Unidos, son mis nietos. Claro que sí, claro que sí. Oyéndola hablar así, me acuerdo de un debate muy famoso en 1996 que usted hizo contra las FARC y los cultivos ilícitos en el Congreso. Lo recuerdo especialmente ya que estamos hablando de eso, que la gente rotula, pero usted criticó fuertemente a las FARC. ¿Cómo fue eso? Y ese fue un debate que fue hasta muy bonito porque realmente el tema de los cultivos de destinación ilícita es un tema muy recurrente en el país por lo que ha generado, sobre todo con la política, más que de erradicación a través de la fumigación, con lo cual yo sí no estoy de acuerdo. Es realmente la única alternativa que le queda a campesinos y a campesinas y que ha servido y ha sido utilizada además para unas políticas muy fuertes contra el medio ambiente y contra la gente. Y en ese orden de ideas, pues la crítica que hacíamos era eso, porque detrás de lo que era la política contra las FARC se escondía realmente era una política contra defensores y defensoras de derechos humanos, contra lo que llamaban la expansión del comunismo, que no era tal, y quienes exigíamos una erradicación manual, que también le planteábamos lo mismo a las FARC, exigíamos realmente políticas de sustitución
que le garantizaran a la gente que pudiera sobrevivir. Eso, cuando usted empieza, digamos, dentro de los acuerdos humanitarios, años después, en el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no le trajo problemas para acercarse con las FARC? No, porque realmente yo fui tal vez de las primeras personas que no solamente levantó la voz por el tema de paz, cuando fui presidente de la Comisión de Paz del Congreso, cuando fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y, y cuando empecé a emplearme a fondo por lo que significaban el intercambio humanitario, los acuerdos humanitarios. Y además hay un antecedente que es muy claro. Aquí algunos se abrogan lo que fue la lucha contra el paramilitarismo en el Congreso, y yo creo que yo fui la primera que comenzó con unos debates muy fuertes contra el paramilitarismo, sus alianzas con el narcotráfico y sus alianzas además con congresistas, entre otras, muchos del Partido Liberal, y yo fui una de las que hice el primer debate, que entre otras cosas me acuerdo que todo el Partido Liberal se fue todo el polo, y yo me quedé sola con un indígena que en ese momento, Gerardo Jumí, fue el único que me acompañó, y en medio de una jauría la más espantosa en esa época todavía no estaba el Centro Democrático, pero sí habían sectores pues, de la derecha del Partido Conservador y de la derecha del Partido Liberal, que no era para menos. Pues. Eran tiempos difíciles, era un congreso tomado por el paramilitarismo. Sí, claro, muy difícil, tanto que cuando yo me fui al exilio, después del secuestro, yo estaba como directora del Partido Liberal, codirectora del Partido Liberal, y cuando yo renuncié a la codirección, una de las razones que esgrimí era precisamente que el partido estaba tomado por el paramilitarismo y una serie de terratenientes vinculados a todos esos temas de violación de derechos humanos, que por eso yo me retiraba de la dirección. Tengo una duda, Piedad. Usted que ha sido tan crítica del paramilitarismo y que los ha denunciado en estos debates, ¿por qué, y que la secuestra a Carlos Castaño y luego se exilia, ¿por qué luego ayuda, por ejemplo, al alemán para que sus hijos consigan colegio? ¿Y por qué ayudaba a esa gente? Mira, que tanto daño le había hecho. Y por eso también me propuse a liberar a los soldados y a los policías, a Moncayo, porque es que los derechos humanos no son derechos humanos para los que a uno le caen bien y a los que no, pues no hay derechos humanos. Los derechos humanos cobijan a todo el mundo, y el hecho de que una persona como don Berna, por ejemplo, como Mancuso, como el alemán, hayan delinquido no significa que pierden el derecho a que se les protejan. A mí me tocó inclusive viajar a la Argentina, a Buenos Aires, y una vez aquí, que estuvo la presidenta Cristina Kirchner, viajar para conseguir la residencia de los hijos de don Berna, que los iban a asesinar. Y yo fui, me reuní con ellos, es más, yo misma los invité a comer, y yo misma hice la solicitud y les conseguí la residencia ya para protegerlos. Igual hice con los hijos de Mancuso para que salieran del país. Bueno, con muchos de ellos, con familiares de ellos, porque una cosa son las investigaciones, el ánimo de la verdad, otra cosa es la venganza. Y yo creo que no me hubiera perdonado yo que el hecho de que a mí me hubieran secuestrado, que a mí me hubieran desaparecido tantos años a mi hija, pues me diera esa autoridad moral o ética para vengarme y para buscar que los mataran a ellos también. Yo no soy incapaz de hacer eso, inclusive con contradictoras políticas muy fuertes en su momento, como Rocío Arias en el Congreso, cuando ellas son detenidas en la cárcel del Buen Pastor aquí en Bogotá. Yo fui a visitar 2 niñas que habían sido detenidas, las mensajeras, y en ese camino en la cárcel me encontré con Rocío Arias, me encontré con la otra, la monteriana, que también estaba detenida, y estaban en muy malas condiciones carcelarias, o sea, durmiendo en el suelo, con muy malos tratos, y yo hablé en la dirección y exigí que les tenían que respetar y que les tenían que mejorar sus condiciones, y hoy soy amiga de Rocío, a pesar de las contradicciones tan fuertes que tuvimos, y admiro la valentía que tiene ella, por ejemplo, de levantarse después de eso, y creo que lo que ella más recuerda de mí es que a pesar de todo yo fui capaz de lograr que a pesar de esas diferencias ella fuera tratada como un ser humano. ¿Es por eso que ellos le piden disculpa a usted en la cárcel? Sí, hubo sí, 2 situaciones. Una aquí en Bogotá, cuando se hizo la audiencia sobre mi secuestro para imputar cargos, que trajeron a varios paramilitares, y ellos públicamente me pidieron disculpas
me ofrecieron disculpas y yo también, o sea, me abrazaron y yo también, porque realmente yo creo que el odio paraliza y la gente que lo odia a uno no sabe que el odio los envenena a ellos, no a mí. Y luego tuvimos una invitación a la cárcel de Itagüí, donde yo había ido en varias oportunidades a recibir testimonios de los jefes paramilitares y pues yo no sabía, la sorpresa que me tenían era una recepción, fue una reunión muy emotiva de parte de ellos, entre otros el alemán, porque es que el alemán era el que me pensaba fusilar y, y volvieron, insistieron en la decisión de ofrecerme disculpas, de pedirme que les perdonara y yo lo hice y yo me siento muy tranquila y a veces ellos me llaman para diligencias, para averiguar cosas, yo recibí muchas veces abogados de ellos, porque entre otras cosas hicimos trabajos juntos en busca de la verdad de las víctimas, en ayudar, en ahondar a ello y por lo tanto pues creo que es lo que necesita la sociedad colombiana, sanarse, reconciliarse y no esta generación de odio tan horrible que va a generar una situación, e inclusive en estas elecciones muy parecidas a la época de Rojas Pinilla y Pastrana, que se generó una situación de tal manera que la gente no votaba por la paz sino en contra del contradictor que fueran, generando mucho odio y yo creo que aquí va a haber una gran polarización social. Y ahora que usted lo menciona, estamos como en un frente nacional, ¿no? Algunos se rotan, o sea, estamos viviendo un frente nacional. No, es que aquí en el país realmente política en serio no hay. Es bastante extraño y exótico, por ejemplo, que yo me hubiera dado una pela tan brutal en el Partido Liberal en su momento para lograr una alianza con Lucho Garzón, que fuera una alternativa del país, que se saliera de lo tradicional de la politiquería y luego Lucho Garzón termina en los brazos del Morfeo que es el presidente Santos. Recuerdo que antes de retirarse usted del Partido Liberal también protagonizó un duro debate, ¿no? Al expulsar a 2 miembros de ese partido. No, yo expulsé no solamente a 2, yo realmente tuve oportunidad de expulsar a varios por sus relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo, entre esos a María Izquierdo, a Alberto Santofimio, a César Pérez García, que no eran ninguna lagañemico, pues como se dice popularmente. Y obvio que eso me trajo a mí discusiones muy fuertes y persecuciones muy fuertes al interior del partido. ¿Usted cree que eso, digamos, esos hechos los paga ahora con la espalda que le dieron, con los comentarios que se le hacen a usted? Claro, porque es que había un sector comandado por Héctor Elís Rojas, por ejemplo, que aparentemente tiene el rótulo de liberal, sobre todo para ocupar cargos burocráticos o cargos de elección popular, pero que en sus ideas de liberales no tienen absolutamente nada. Yo fui la autora y sobre todo abrí debates muy importantes en el país, como por ejemplo el tema de la paz, la lucha contra el paramilitarismo, la búsqueda de la salida política y negociada del conflicto, los derechos de parejas del mismo sexo, las causales de interrupción voluntaria del embarazo, y estos tipos eran realmente unas cavernas totales, y entre esos de un machismo espantoso, de una oposición a las libertades individuales. O sea, yo no tengo por qué ponerme que 2 parejas del mismo sexo se amen y toman la decisión de vivir juntos. Y eso a mí me granjeó unas persecuciones muy intensas al interior del partido, o por ejemplo, exigirle al partido que tuviera en cuenta las minorías étnicas, negros, indígenas, que además garantizara la paridad de las mujeres en la participación política. Y ellos obviamente que esto no les gustaba mucho. Es más, yo fui la autora de la primera ley de violencia intrafamiliar y fue muy difícil ese debate. Y uno de los que más se oponía, era Héctor Elís Rojas, y César Pérez una vez en un debate de esos, hace muchos años ya, dijo que lo mejor que había era pegarle a las mujeres porque la reconciliación era muy buena después. O sea, frases de esas se dan dentro de un partido que se decía liberal. Y con una mujer bueno, dirigiéndola. Y con una mujer como yo, que entre otras cosas no subió por entre los palos, todo lo contrario. Sí. Subía pues a partir de mis competencias, a partir de mis capacidades, de mis convicciones, de mi coherencia, y además afrodescendiente, y defendiendo unas leyes como por ejemplo la ley 70 de negritudes, que fue una ley muy controversial y que no quería el expresidente Gaviria que fuera aprobada en razón de los grandes intereses
medioambientales y energéticos del país, que obviamente tronchaban posibilidades de exploración y explotación, a nosotros impedir que esos territorios entraran en el comercio o en la explotación. Usted trabajó mucho por los secuestrados también, sí. por el acuerdo humanitario que se conoció desde 2007. ¿Usted no cree que eso también le restó a usted políticamente? Sí, mira, es extraño porque yo creo que en ninguna parte del globo terráqueo le hubiera pasado a una persona lo que me pasó a mí. Yo creo que no tengo ninguna necesidad de arrepentirme, porque esa es una labor humanitaria en la que yo creo y hace parte de mi formación, no solamente humanista, sino cristiana también. Y yo luché mucho, yo toqué muchas puertas, yo fui a muchos foros, yo confiaba mucho que los expresidentes pues tenían mucho más poder que uno, lo pudieran hacer, pero realmente eso no lograba arrancar. Igualmente cuando, por ejemplo, el presidente Uribe, que tiene un hombre poderosísimo, o el mismo Santos, que era ministro de Defensa, no hacían absolutamente nada, porque primero que todo, en las personas que estaban en la selva, había mucha policía y muchos soldados. Y para ellos los policías y los soldados están en el más bajo escalón social, porque aquí la gente no la considera por lo que es como ser humano, sino por lo que tiene. Y además de ello, pues se preocupaban un poquito porque estaba Ingrid Betancourt, que era un personaje de figura internacional por ser francesa, colombo-francesa, y de pronto por los políticos, pero eso no avanzaba. Yo estuve secuestrada, y como persona que estuvo secuestrada, sé lo que significa el secuestro, pero además como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, yo recibía mucha gente, recibía las personas más humildes, y cuando empieza a darse la posibilidad, obvio, los secuestrados de clase A y sus familiares pues también mucha presión, y yo no lo hacía por ni quedar bien con ninguno de ellos, porque entre otras cosas ninguno de ellos se volvió a acordar de que yo existía, de que yo pagué un alto costo político por ello, y nadie puede decir que yo soy o fui de las FARC, porque jamás he defendido la lucha armada. Creo que el derecho a la rebelión está consagrado en el Pacto Universal de Derechos Humanos de 1948, pero ni estuve armada, ni estaré, ni hoy estoy armada. Entonces, pero sí creo en el diálogo, sí creo en el debate político, y sobre todo porque pienso además que, como lo exigió el presidente Uribe, y yo fui autorizada por el presidente Uribe, que era la mejor decisión para poder lograr comenzar a parar la guerra. Cuando yo tuve ese acercamiento con las FARC, yo era una senadora muy importante del país, una de las mejores senadoras del Congreso, y fuera de eso con una votación propia que no me la dieron las FARC. Adolfo Pérez Esquivel la propuso usted como premio Nobel. Sí. Ese año se lo ganó en 2009 Barack Obama. Sí. ¿Usted por qué cree que lo suyo no avanzó? Primero que todo porque yo creo que aquí hubo un lío. Pues, era yo sola contra el mundo. Yo no estaba buscando ese premio. Y se armó toda una campaña, inclusive aquí me hicieron a mí un mitin en el edificio diciendo que yo no merecía el premio Nobel de Paz, tirando piedras hacia acá. Y estoy absolutamente segura que el expresidente y el hoy presidente se movieron duramente para que yo no me ganara el premio. Y bueno, yo realmente como tampoco lo estaba buscando. Mi premio era la alegría de la gente, los abrazos de la gente cuando yo iba a las liberaciones, y la satisfacción de que le dejo a mi familia una trayectoria ejemplar. Porque si hay alguien que no se haya surtido de la política, que no se haya beneficiado de la política, a la que nadie le pueda decir, me dieron un contrato, me dieron un negocio, tengo un ministerio o ministerios, jamás. Yo he hecho una política a rajatabla, limpia. Lo que la gente dice en la calle, no, que es que Piedad es de las FARC, eso usted lo desmiente tajantemente. No, pues es que yo para qué voy a decir que no soy de las FARC si fuera de las FARC. Yo he sido una persona tan absolutamente clara, contundente en mis acciones y en mis afirmaciones, que no lo soy. O sea, cuando yo, por ejemplo, defendí los derechos de pareja del mismo sexo, que habría ese debate, pues la gente decía que yo era lesbiana y que me había separado del papá de mis hijos porque tenía una novia. Eso es mentiras. Si yo fuera lesbiana sería una activista mucho más contundente que muchos de los que, cuando se hacía el debate, se hizo el debate, se hacían los bobos, se escudaban detrás de mí, pero hoy, ya después de que se limpia el camino, si ellos creen y además actúan tranquilamente, porque ya hay otra sociedad que de alguna manera
acepta la diversidad sexual, pero yo no he sido de las FARC. El hecho de que yo haya tenido que acercarme, buscarlos para lograr lo que se logró con ellos, porque eso no lo logré yo solo. Y obviamente con la autorización que le dieron al presidente Chávez, que jugó un papel muy importante en este proceso. Pero pues obvio también que aquí se gestó varias operaciones para descaracterizar mi trabajo, para presentarme como una persona peligrosa para la sociedad. Ahí está el libro de Julián Martínez de Chuzadas, donde se dan cuenta de varias operaciones, donde la de Europa, la de México, las cosas que hicieron en varias ciudades del país para empapelar diciendo que yo era guerrillera, cuando realmente yo no lo he sido. Jamás he matado a nadie, jamás le he hecho daño a nadie. Piedad, una pregunta que también la gente se hace es, ¿a usted no le ha desgastado el tema de la lucha por lo chocoano, por las negritudes en el país? ¿No le ha desgastado? ¿No le parece que esta es una lucha ya perdida? Mira, yo te voy a decir lo siguiente y te lo respondo con una frase de una activista negra norteamericana que dijo: yo liberé de la esclavitud 1000 y hubiera podido liberar miles y miles si ellos se dieran cuenta que son esclavos. ¿Cómo se te responde? ¿Quién la ha visto a usted, Piedad? Yo misma. ¿Sí? ¿Tiene diseñador propio? No, lo que pasa es que Colombia tiene excelentes diseñadores y diseñadoras y el gusto mío es poder saber ir donde el uno y donde la otra, pero yo soy una embajadora de la moda colombiana. Porque le digo algo, y me disculpa si Sí. se lo digo así como a rajatabla y en confianza, no luce usted como una izquierdista de esa hippie, sino una mujer muy... Es que las ideas no están en la ropa. Estamos de acuerdo. A propósito, ¿qué libros está leyendo ahora? No, yo he estado leyendo mucho, sobre todo de economía. Y he estado leyendo mucho también de Lakoff, que es No mires hacia el elefante, que tiene que ver mucho como con lo que está pasando, que es lo que se denominan marcos conceptuales, que es lo que ha venido haciendo muy hábilmente, no solamente la derecha, sino un sector de la vida de este país que no quiere que este país cambie. Entonces a mí me interesa mucho desentrañar realmente cuáles son las formas como se gestionan esos marcos conceptuales de lo que yo hablo, pero también esos imaginarios, y algo que me atrae muchísimo para entender es el tema de la posverdad, de cómo te hacen ese imaginario y sobre ese imaginario hacen un cerco tan brutal sobre la opinión de la gente que romperlo se va volviendo muy difícil. Lakoff habla también de que el candidato debe buscar identidad con su elector o con el ciudadano. Sí. ¿Usted cómo va a hacer para lograr esa identidad, a pesar de que tiene hechos que lo demuestran, pero al ciudadano parece que no le importan los hechos sino esa identidad? ¿Cómo va a lograr esa identidad? Yo tengo una cosa muy importante en mi vida y es lo que yo llamo la trazabilidad legislativa, la trazabilidad electoral, la trazabilidad política. O sea, yo no tengo que decir voy a trabajar por los afrodescendientes, yo ya he trabajado. Voy a trabajar por las mujeres, ahí están las leyes, mis iniciativas legislativas. Voy a trabajar a favor de la diversidad sexual, ahí están mis debates. Voy a trabajar por la paz, ahí están todas las propuestas que yo hice. Yo qué cualidad me reconozco, y es el hecho de que yo soy muy cercana a la gente. A mí me gusta mucho la gente y yo me conecto muy fácil con la gente. Es más, yo tengo un umbral muy alto al dolor, porque yo he sido una persona que he tenido que padecer mucho el señalamiento, los insultos, los escupitazos, y yo he aprendido a reaccionar de una manera que no me permita enfrentarme y confrontar a nadie, sino buscar la posibilidad de hablar, y en ello yo creo que he ido ganando espacio. A mí me interesa esta campaña mostrarle a la gente que hay caminos políticos decentes, diferentes, que no se enmarcan dentro de la mermelada ni de los contratos, sino que se enmarcan dentro de la conectividad con la gente. Es decir, yo le hablo a la gente de su sufrimiento, pero también le hablo a la gente de la esperanza. A la gente le arrebataron la esperanza, le dijeron resígnese a ser pobre, resígnese a que le roben, resígnese a que no tenga derecho a la salud, y además de ello es ir donde la gente, no es esperar aquí en un club a ver si llega un jefe político que te traiga a la gente. Yo aspiro en este proceso lograr generar un movimiento social, popular, de largo aliento. No es esto lo gano en estas elecciones, no, esto es un trazo hacia adelante para que además los jóvenes y las jóvenes puedan interesarse en la política. Y fuera de eso también diría,
muchos políticos se les acerca a la gente y los abrazan y los tipos se van para atrás, o se hacen a un lado o salen y se limpian. Yo no, a mí me abrazan, y muecos y vuelven a este lado y el otro mueco a este lado, pero pues eso es una muestra de afecto. Yo sería incapaz de pegarle un coscorrón como Vargalleras a la gente, por ejemplo. Ya que lo menciona, ¿usted qué piensa de Gustavo Petro en una palabra? ¿O en dos? Inteligente y muy hábil. Iván Duque. Iván Duque realmente es que yo prácticamente lo conozco, yo no tengo casi como conocimiento de su trayectoria. Demasiado joven para... Pues es que no, él es demasiado godo, demasiado godo y viejo, porque es que las ideas, lo joven no es ternedad, es en las ideas, y él piensa como un viejo de los años, por ahí 30. Germán Vargas. Germán, yo diría que Germán es lo que este país no quiere, que lo sigan gobernando los mismos con las mismas y sobre todo con la represión y con la fuerza. Fajardo. Nini, aún sigue entrando a la ducha, pero no se moja. no se moja. ¿Qué forma? ¿Y qué nos hace falta? Para que no se vayan a ofender después. Bueno, Humberto de la Calle. No, va a ser un hombre muy afortunado en la política. ¿Pero va a quedar de vice para toda la vida? ¿Usted cree? No, yo creo que ahora no llega ni a vice. Esta fue Piedad Córdoba, tan claro, en de frente, sin odios y de la manera como ustedes la vieron acá. Muchas gracias, Piedad, por recibirnos en su casa. Que es tu casa también. Gracias, muy amable. Pero sin las escrituras.